terminar esta ronda de comentarios con el comentario a cargo de don Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana y presidente honorario de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Adelante, por favor. Muchas gracias. En primer término, quisiera expresar mi gratitud a doña Alicia por la gentil invitación que me ha hecho para participar en este evento. Y empezar por felicitar tanto a los panelistas como a los comentaristas por las magníficas intervenciones que han hecho esta tarde y que sin duda alguna contribuyen a esclarecer, ¿no?, el panorama que existe a nivel internacional con respecto a esta persistente crisis económica global. Creo que la convocatoria de la CEPAL para este 34º periodo de sesiones es el del cambio estructural, cosa que discutiremos mañana. Pero en el día de hoy lo que ha quedado claro es que estamos en una crisis estructural y que es una crisis estructural de carácter global. Y las distintas presentaciones que se han hecho esta tarde nos permiten un poco de actualizar en qué momento, en qué etapa de la crisis nos encontramos ahora. Porque resulta claro que esta es una crisis en evolución, que ha tenido distintas etapas. Y empezaríamos, por ejemplo, con lo que se tocó, la crisis hipotecaria, inmobiliaria en los Estados Unidos, la crisis del subprime, que está muy focalizada en principio en los Estados Unidos. Pero la conversión de las hipotecas en activos financieros y su colocación en los mercados internacionales a través del mecanismo de la securitización convierten un problema de origen norteamericano en un contagio europeo. Por tanto, la crisis se convierte en un fenómeno de carácter transfronterizo como resultado de la conversión de hipotecas en activos financieros colocados en mercados internacionales. Por tanto, diría, el segundo eslabón de la cadena de la crisis, que empieza a reflejarse en Europa, está por la vía del contagio. Pero luego vamos a tener un tercer eslabón, un tercer elemento que se va construyendo. Y es el hecho de que existen problemas particulares en países específicos. El caso de Islandia, el caso de Irlanda y el caso ya posteriormente más grave de Grecia, para empezar. Que existen burbujas inmobiliarias propias también de países en Europa. El caso de España, el caso del Reino Unido. Entonces se van combinando distintos factores para un problema de origen local, se contagia, se combina con fenómenos particulares de países específicos y el problema se va agigantando. Resultado que efectivamente esta crisis produce una caída del crecimiento del producto en los Estados Unidos y también en Europa. Entonces pasamos a otro factor, cómo se busca solucionar el problema. Y la reacción inicial inmediata a la solución, tanto en Estados Unidos como en Europa, es la aplicación de una política fiscal expansiva, lo que ya en el ámbito académico ha tendido a denominarse como la aplicación de políticas neokeynesianas. Y en efecto, la aplicación de estas políticas fiscales expansivas en un primer momento tienen como resultado el evitar el colapso y por tanto permitir un cierto respiro o reactivación de las economías, tanto en Estados Unidos por la aplicación del TARP como en el caso de Europa. Pero resulta que nos damos cuenta ya, porque ha habido un segundo momento de aplicación de una política fiscal expansiva, de que esta no resulta sostenible en el largo plazo, sino que se trata de una reacción de corto plazo inmediata que permite una reactivación momentánea, pero en el tiempo se agota y se vuelve a caer en la desaceleración y eventualmente en una situación de recesión. Pero si bien la reacción inicial de solución a la crisis fue la aplicación de políticas neokeynesianas, con el tiempo hemos visto alguna variación que ya se refleja o se presenta como una crisis del liderazgo político a nivel mundial, porque la divergencia acerca del diseño de la aplicación de políticas para la solución de la crisis se produce al interior del G20. En el G20, la primera reunión de Washington,
Parece que hay sincronización, coordinación y un cierto consenso. Pero en las reuniones posteriores, la reunión de Pittsburgh, la reunión de Londres y sobre todo la de Seúl, lo que se nota ya es una divergencia al interior del G20 en dos posiciones que ya se han expresado de alguna manera aquí en el día de hoy. Por un lado, quienes consideran que efectivamente la solución a la crisis estaría en la aplicación de políticas orientadas hacia el estímulo generador de crecimiento y el empleo, y por otra parte, quienes estiman que, dado el alto nivel de endeudamiento y de déficit fiscal, lo que conviene es la aplicación de una política de austeridad que garantice sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. Y estas son las dos posiciones que hemos visto expresarse hasta ahora de manera irreconciliable en el marco del liderazgo político mundial. En Europa se ha priorizado la aplicación de una política de austeridad. Y tal como ha dicho la doctora Astur, lo que ha generado en Europa no es una solución a la crisis financiera o económica, sino que lo que ha generado al revés es un proceso de debilitamiento del crecimiento y en algunos casos de recesión. Y en las presentaciones que se han hecho en el día de hoy, el panorama europeo luce sombrío, efectivamente como resultado de que la aplicación sistemática de unas políticas de austeridad a lo que conllevan es a una situación de recesión. En el Reino Unido no hay crecimiento en los últimos 22 meses. Desde que llegó el Partido Conservador en alianza con los demócratas, lo que ha habido en el Reino Unido como modelo es una recesión. Y bueno, en cada uno de los países la aplicación de políticas de austeridad ha llevado a este caso de no crecimiento económico y a un agravamiento del problema del desempleo. En Estados Unidos se ha agotado el impacto original de QE1 y QE2 y lo que tenemos actualmente es una situación de crecimiento económico frágil. Y esto obviamente que se va a reflejar ya no en el marco del liderazgo político global, sino también en los liderazgos políticos locales, regionales, en el caso europeo y en el caso norteamericano. En Europa estamos viendo un alineamiento de fuerzas políticas. Por un lado está Alemania, está Austria, está Dinamarca, está Finlandia, están los Países Bajos, que plantean la necesidad de continuar priorizando la aplicación de políticas de austeridad. Pienso que, como se ha dicho acertadamente aquí, la aplicación de estas políticas de austeridad están beneficiando a estos países, porque la devaluación del euro ha contribuido a un incremento de las exportaciones extrarregionales y, por tanto, está contribuyendo a un fortalecimiento económico de estos países de Europa del Norte. Por otra parte, están los países de Europa del Sur, los que han sido más afectados. El caso de España, el caso de Portugal, el caso de Italia y el nuevo rol que ahora está jugando el gobierno de Francia, el Partido Socialista, con el presidente François Hollande, que ha tomado partido en favor de que efectivamente se apliquen políticas de estímulo al crecimiento y a la generación del empleo. Por tanto, no solamente vemos hoy día una Europa que está escindida en términos de qué política aplicar, sino escindida políticamente. O sea, hay dos bloques hoy día que tienen interpretaciones distintas acerca de cómo salir de la crisis. Si nos trasladamos a los Estados Unidos, el debate electoral norteamericano hoy día, la gran diferencia entre Mitt Romney y Barack Obama es precisamente cómo se resuelve la crisis. Mientras los demócratas y Obama entienden que habría que proceder hasta con un QE3, y es probable que en su próxima intervención Bernanke hable del QE3 como forma de estimular el crecimiento y el empleo en los Estados Unidos, resulta que el Partido Republicano, precisamente al escoger a Paul Ryan ahora como candidato a la vicepresidencia, lo que está mandando es el mensaje de que en lugar de política de estímulo al crecimiento, Estados Unidos lo que requiere es reducción del déficit fiscal, reducción del gasto, y muy probablemente el escenario republicano es el que hemos visto aquí, de una reducción del 4.7% del PIB como forma de enderezar el funcionamiento de la economía norteamericana. Entonces,
en conjunción con un problema económico, financiero de carácter internacional, estamos viendo alineamientos de fuerzas políticas. Pero también esto está teniendo tensiones sociales muy fuertes, que se están expresando también políticamente. Las tensiones sociales empiezan por el efecto que están teniendo las políticas de austeridad, que está generando, por un lado, un incremento del desempleo, del subempleo, de los desalojos de viviendas, de la precarización del trabajo, de la aplicación de políticas laborales flexibles, pero que tienen un impacto en la calidad de vida de los trabajadores. Por tanto, son los sectores más vulnerables, los trabajadores, las clases medias profesionales, las que están sintiendo el impacto de la crisis. Estas tensiones sociales, a su vez, han tenido ya un impacto en el mapa político electoral europeo. Todo el que ha estado en el gobierno en esta etapa de la crisis ha sido barrido electoralmente. No importa en qué signo ideológico se encuentre. Puede ser socialdemócrata y el impacto electoral se lo ha llevado, o ha sido conservador y por igual se lo ha llevado. Yo creo que más importante hoy día, que es algo obvio, la correlación que existe entre economía y política. Si la economía va mal, la política va mal. El que está en el gobierno y no es capaz de garantizar estabilidad con crecimiento y empleos, lógicamente que va a recibir el castigo del electorado en las urnas. Yo creo que más importante que este aspecto de cómo se redefine el mapa electoral a partir de la crisis, más importante, insisto, son las expresiones sociales y políticas que van surgiendo de la crisis. Por un lado, un reforzamiento de la extrema derecha, el fortalecimiento del neofascismo en algunos países europeos. En el caso, por ejemplo, de Francia, vimos el fortalecimiento del Frente Nacional de Le Pen en las últimas elecciones, hasta el punto de poder ser decisivos en una segunda vuelta electoral. Pero por igual, en Estados Unidos, por ejemplo, el surgimiento del Tea Party, que es un movimiento también, digamos, conservador y que hoy encuentra expresión política precisamente en la candidatura de Paul Ryan. Conjuntamente con este reforzamiento de los movimientos conservadores y neofascistas, está de nuevo el surgimiento de los movimientos contestatarios y los movimientos sociales. Más importante ha sido el movimiento de los indignados, en el caso de España, y en el movimiento de ocupar Wall Street. Todo esto es un resultado o una consecuencia de la crisis económica global que está teniendo lugar. Por tanto, estamos viendo un fenómeno de polarización política e ideológica de base social entre movimientos conservadores, el Tea Party, el movimiento Ocupar Wall Street, ¿verdad?, que procuran objetivos políticos distintos. En síntesis, ¿qué es lo que estamos planteando con el hecho del surgimiento de estos movimientos, estas expresiones políticas de distintos signos ideológicos y que ha generado, insisto ya, esta redefinición del mapa electoral? Lo que estamos diciendo es que la crisis financiera convertida en crisis económica global está generando un problema ya no solo de tensión social, sino de gobernabilidad democrática. Lo que está en juego es la gobernabilidad democrática, incluso en el caso europeo. Y esto es interesante porque en América Latina hemos creído que el tema de gobernabilidad ha sido solo un desafío latinoamericano. Y cuando el problema empezó a plantearse teóricamente, se planteó como un problema de los países industrializados, de Europa y de Estados Unidos. Recordemos que fue en los años 70, en el marco de la Comisión Trilateral, cuando Samuel Huntington y otros académicos presentaron a la Comisión un estudio sobre los desafíos a la gobernabilidad democrática. Y el desafío estaba planteado no para América Latina, no para el sur, sino para los países del centro, para los países industrializados. Entonces no creíamos que pudiera haber un problema de crisis de gobernabilidad en el centro. Pero hoy día lo que se está planteando justamente es una posibilidad de quiebre democrático de los países en el centro frente a la potencialidad de una incapacidad para resolver la gravedad de esta crisis económica que tiene carácter global. Hay una diferencia entre lo que ocurre hoy día con lo que pasaba en el año 2008, 2007, 2008, el impacto que tuvo. Por las consecuencias que vivimos en América Latina, no hubo nunca aquí, en nuestra región, una crisis financiera. Ningún banco quebró en América Latina. Ningún banco se vio contagiado por los activos tóxicos. Para nosotros, esa crisis fue una crisis del comercio exterior.
Y como crisis del comercio exterior terminó convirtiéndose para sobre todo aquellos países como el caso de República Dominicana y países caribeños, se convirtió en una crisis fiscal porque hubo menos recaudaciones y por tanto hubo una disminución del gasto público, pero fruto como resultado de esa crisis comercial. Bueno, el mundo asiático no se vio impactado por la crisis del año 2008, o por lo menos no en la dimensión o magnitud que vimos que ocurrió en Estados Unidos y en Europa. El problema hoy día es que estamos viendo la desaceleración del crecimiento en Asia, especialmente en China, lo estamos viendo en la India, y eso está teniendo repercusiones en el marco de la economía latinoamericana. Desde el 2003 hasta el 2011, la economía latinoamericana se aferró a la locomotora de crecimiento chino con las exportaciones de los productos básicos. Si la economía china se desacelera, habrá menos compra de productos básicos de América Latina. Por tanto, ya lo estamos viendo, hay una disminución del crecimiento económico de América Latina. Pero, de igual manera, Estados Unidos comprará menos productos chinos y Europa comprará menos productos chinos. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que la potencialidad de la actual crisis resulta mucho más peligrosa y puede resultar mucho más dañina que la que tuvimos en el año 2008, porque esta sí podría ser una crisis de dimensión global. ¿Cómo entonces resolver el problema? Yo creo que la profesora Aktur ha indicado una serie de prescripciones, ha presentado una serie de fórmulas con las cuales estamos totalmente de acuerdo. Creo que ella ha sido muy lúcida en presentar 5 propuestas de cómo avanzar en la solución de la crisis. Yo creo, sin embargo, que como ocurre muchas veces en la historia, uno está muy enfocado con respecto a los temas de la crisis y no se da cuenta que por debajo de las aguas donde se debate el tema de la crisis, lo que se está gestando es una gran transformación. Lo que está en gestación es un gran movimiento revolucionario transformador. Yo creo que justamente en este momento de la historia estamos en esos puntos de inflexión, en esos momentos schumpeterianos de destrucción creativa, donde hay un mundo que se resiste a morir, este mundo viejo que está en crisis, y un mundo nuevo que todavía no está en condiciones de nacer. Y en ese momento en que se confunden las aguas del mar con las del río, nos encontramos en estos momentos. Pero yo creo que por debajo de la superficie, asistimos en estos momentos a esta gran tercera revolución industrial, o la revolución digital, a que hace referencia el texto que discutiremos mañana, y que es el gran desafío para el cambio estructural de América Latina. Yo creo que ahí hay un cambio en términos de la matriz energética, en el transporte, en el sector salud, en lo que tiene que ver, digamos, con todo lo que es la civilización moderna. Y eso va a ofrecer magníficas oportunidades de inversión para mejorar la productividad y la competitividad y volver a una macroeconomía estable, con crecimiento y con empleo. De manera que estamos en un momento aparentemente oscuro de la historia. Pero, como hemos visto, los seres humanos no tienen vocación suicida. Las crisis se convierten en grandes oportunidades. Y creo que esta crisis que estamos viviendo es una gran oportunidad para un gran salto hacia adelante, siempre que haya un liderazgo global que sea inteligente y que responda a los intereses de los pueblos. Muchas gracias.